sigues estando con poca luz, la luz la tienes en la cabeza, atrás de ti, entonces se te ve la cara muy borrosa. Si hubiera posibilidad de ponerte enfrente de la luz, sería lo más indicado. Y mientras Moisés hace la magia de iluminarse, porque decía una actriz muy famosa que no hay nadie feo, lo que hay es alguien mal iluminado. Ahí ya mejoró un poco, sí. Mejoró un poco. Bien, siempre empezamos con una efeméride y casualmente la efeméride de hoy se refiere al día de ayer, 12 de octubre. El día, lo que dicen es el día de la raza. Hay quien dice que no es el día de la raza, a ver si Moisés nos explica por qué esa gente dice que no es el día de la raza. Bueno, el 12 de octubre dice la efeméride del libro Los hijos de los días. Se llama El descubrimiento, esta efeméride. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios. Descubrieron que vivían en América. Descubrieron que estaban desnudos. Descubrieron que existía el pecado. Descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Esta es la palabra del hombre del libro Los hijos de los días, de don Eduardo Galeano, que recomiendo que compren y lean. Son efemérides con significado, con sentido. Y bueno, aquí para esta charla del Día de la Raza, o ¿cómo le llamaríamos? El día del encontronazo de dos culturas, que llega, como dice el cantante dominicano Guerra, llegaron bautizando con un madrazo en la frente a los futuros cristianos, ¿no? Y bueno, yo leí este libro, Filosofía de la Conquista, que apoya un poco también entender cómo fue la polémica, la controversia de Valladolid, donde Gines de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas pues tuvieron un encuentro, uno defendiendo la esclavitud por naturaleza, que era Sepúlveda, y el otro defendiendo a los indígenas como seres humanos con derecho a libertad y a que se les tratara como gentes, ¿no? De eso hablaremos tal vez en la segunda parte de esta charla, porque prometió Moisés Camacho hablar de un libro que había acabado de leer sobre la conquista. ¿Es así, Moisés? No me acuerdo de cuál. La semana pasada me dijiste que había leído un libro sobre la conquista y yo dije, bueno, pues que entre él, que parta plaza con esas ideas, o que lo que tenga en la cabeza de la conquista, ¿no? Para ir avanzando. Bueno, no quiero hablar completamente del libro, pero estaba yo pensando, ahora recuerdo, sobre un par de cosas que menciona el texto de Pedro Salmerón sobre la batalla por Tenochtitlan. Ya. Una de las cosas, una de las tesis del libro que investiga es que la conquista no empieza, o la idea que tenemos de conquista no es en 1521. La batalla por Tenochtitlan es una batalla que se da en un contexto de, por un lado, de asedio a una etnia en particular, que eran los mexicas, y por otro lado, la relación que había entre los mexicas y el resto y otras naciones, como los tlaxcaltecas, como los texcocanos, como los acolhuas, de manera que algunas de estas comunidades establecen alianza con los españoles y los ayudan a sitiar Tenochtitlan. La idea de Salmerón de que esta no es la conquista, sino que la conquista empieza inmediatamente después de que toman México Tenochtitlan. La conquista empieza
Es decir, Pedro Salmerón dice que esta no es la conquista porque en realidad era la culminación de una guerra entre diferentes naciones tributarias al Imperio Mexica, y como tal sería, digamos, la culminación de una relación bélica entre diferentes naciones. Y ahí estaría yo de acuerdo. No necesariamente tiene que ser la conquista por los españoles, la última batalla, la maniobra bélica, sino que la conquista empieza cuando se establecen una serie de acuerdos políticos entre las comunidades y la recién instaurada autoridad española. Una de las cosas que se empieza a instaurar un par de años después es el sistema de encomiendas. El sistema de encomiendas era básicamente una prebenda que la corona otorgaba a los españoles que compraban una porción de tierra. Y esa porción de tierra incluía no solamente los recursos naturales y los recursos materiales de la tierra, sino que también incluía a los indios que vivían ahí. Entonces, cuando compraban este pedazo de tierra, les correspondía un número determinado de esclavos. Esa es la palabra, le correspondía un grupo de esclavos para poder mantener la tierra y para poder mantener el usufructo. Cuando se da en la lucha de conquista, me parece que todavía no está Carlos V en el poder, y existían leyes antes de Carlos V de poder, existían leyes por un lado que podías tú conquistar tierras que no eran cristianas. Por el solo hecho de no ser cristianas, tú tenías el derecho de conquistarlas y de arrebatarlas, de arrebatar el usufructo de la tierra. Pero por otro lado había tierras donde no se permitía importar esclavos a España, no se les permitía llevar indígenas a España. Sin embargo, cuando se ejecutan las leyes de Carlos V, todas estas leyes se ablandan, y particularmente con el sistema de encomiendas se empiezan a aplicar una serie de reglas que permiten la esclavitud abierta, sin pronunciarse. Era una esclavitud completamente brutal. Entonces, el principal protagonista de esta situación pues son los indígenas locales. Cabe mencionar aquí que hay comunidades que siempre estuvieron en rebeldía contra los españoles, sobre todo algunas comunidades mayas y los yaquis del norte, algunas comunidades del norte, sobre todo de las zonas áridas, porque era mucho más difícil controlar ahí la población. Pero las comunidades que vivían en el centro de la República, la mayoría fueron sometidas a este sistema de esclavitud. Entonces, cuando el encomendero tomaba posesión de la tierra, le correspondían un número determinado de indios. Me parece que es en la controversia de Valladolid, donde Cristóbal de las Casas menciona que una de las formas que existía para reclamar la propiedad de estos individuos era marcarlos como reses. Me parece que es en esta controversia donde lo menciona. Algunos, sobre todo los hombres mayores, eran marcados para así hacerse valer que pertenecían a esta encomienda. Como un ganado, ¿no? Como si fuera una vaca, un toro, un caballo. Con un hierro caliente en la cara, además. Y si cambiaba de dueño, le ponían sobre eso otra nueva letra, ¿no? La marca de otro encomendero al que cambiaba de propiedad. Mencionaste a Fray Bartolomé de las Casas, pero le pusiste otro nombre, creo, ¿no?
Ahora, Perdón, sí, por ahí siempre confundo los nombres, perdón. Bartolomé de las Casas bis Gines de Sepúlveda, ese que tenía pies de zorro, un lobo, que además decía que Dios ayudó a la conquista, porque ¿cómo es posible que 20 millones de indígenas fueran derrotados por un puñado de capitanes, ¿no? Y de, obviamente, aliados? Entonces ahí intervino la mano de Dios, haciendo que los de los 20 millones no fueran efectivos para su defensa, ¿no? La verdad Sí, es otra. justamente iba yo a mencionar esto. La parte de la ejecución de la conquista, en la ejecución de la conquista tiene que ver mucho en la interpretación la lectura de la Biblia, la lectura del Nuevo Testamento, que es interpretada de una manera totalmente fuera de contexto, ¿no? Como lo que tú estás diciendo, ¿no? De que les correspondía el derecho de conquistar y incluso de matar, porque los naturales, así lo dice Ginés de Sepúlveda, son hordas de la familia del diablo, porque comen carne humana y porque hacen sacrificios humanos. Y cabe mencionar aquí que no todas las comunidades hacían sacrificios humanos, sí había sacrificios humanos, por supuesto, pero no todos los pueblos hacían sacrificios humanos. Entonces es una valoración que se saca de contexto y que se aplica de una manera arbitraria, obviamente para someter a los naturales. Pero además lo hacían como un ritual religioso, o sea, no eran paganos matando guerreros para luego comerse la carne, ¿no? De los guerreros, no era eso, o sea, era una cosa espiritual, una cosa obviamente de mitología náhuatl, pero tanto eran mitómanos los aztecas como eran mitómanos los españoles que llegaron, que también quemaban en la hoguera a la gente que pensaba sobre los astros, Claro. que atinaba, ¿no? Entonces, quién pecaba más, en fin. Sí, por ahí va la pichada. Y entonces, pues no tenemos nada que celebrar el 12 de octubre, sino lástimamente un genocidio orquestado y bendecido por la Santa Iglesia. Creo que el rey católico, ya se había muerto la reina católica, fue el que después de que fue Fray Bartolomé de las Casas a exponerle el genocidio que estaba viendo, mandó una ley, ¿verdad?, donde decía que había que tratar bien a los indígenas, que había que convencerlos y no apalearlos para que se cambiaran al cristianismo. Inclusive mandó un documento que se le llama el requerimiento, en donde le tenía que leer un capitán que llegaba a una población indígena, tenía que leerles el requerimiento, que consistía en decirles, a ver, esta es una noticia que viene del reino, hay un emperador y una emperatriz, es un imperio el español, y hay un solo Dios verdadero, y ustedes deberán obedecer al soberano, someterse a las leyes del soberano y a la religión y creer en el Dios. Si ustedes lo hacen, no puñaremos contra ustedes, sino les dejaremos sus tierras y su familia y sus creencias, porque lo que queremos es convencerlos pacíficamente a que cambien de religión. Y después de eso, el soldado que estaba leyendo se carcajeaba de la risa, porque los indígenas no sabían español, ¿no? Y no había un traductor para que les explicara lo que estaban leyéndoles. Y entonces, pues a las cadenas y al azote y a las minas porque era ahora sí que una lotería que se ganaron los que vinieron para acá. Tú te imaginas, venían de perrunos allá de España a tener posesiones de tierra, y en aquel entonces la tierra era la máquina y las herramientas eran los hombres. Entonces, esos primeros feudales liberados rumbo al capitalismo arcaico, si tú quieres, pues estaban en jauja. Aquí nadie nos va a castigar porque le cortemos las manos a los indios, porque los azotemos, porque los explotemos. Y como son muchos, ¿verdad? Y son nuestros, así como una propiedad, vamos a hacer que saquen el oro de las minas, así con uñas y con una herramienta pitufa, y que llenen las bolsas y las traigan con su propio peso hasta arriba del socavón y que se mueran, qué problema, ¿no? Inclusive para acojonar, porque así lo hacen también los invasores ahora mismo, ¿no? Para que se acojonaran el resto de los indígenas, agarraban a 13 indios por ahí, 13 nativos, y les cortaban las manos con una espada a los 13, ¿no?
y luego los mandaban a que fueran así, desangrándose o medio apretándose para que no saliera la sangre a las aldeas siguientes, para que vean qué podía pasar con ellos, ¿no? O sea, así de dramático, y eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos lo de la controversia de Valladolid, donde de las casas que está aquí a mis espaldas con algunas indígenas, pues se horrorizaba. Él presenció ese tipo de actos, ¿no? Un niño Sí, hay que varias un citas capitán de las le tiró la casas. espada y lo despanzurró para ver en cuánto tiempo se moría el niño, ¿no? Y entonces lo que hizo el padre fue pues abrazarlo, bautizarlo como pudo y en fin. Y cuando estaban en la controversia famosa, decía un obispo gordinflón y comelón, decía, bueno, pero eso pasa en todas las guerras. Y entonces Sahagún le decía, no, pero es que ellos no estaban en guerra, pues eran pueblos pacíficos donde llegaron estos a atropellarlos y tiempo tuvieron de levantarse en armas, ¿no? Eran muy esporádicas los levantamientos, además era el terror el que se manejaba. ¿Quién se iba a levantar en armas cuando había el terror pleno, ¿no? En la oscuridad de ese tiempo, pues. Y además había la perplejidad de que venían gente extraña, que no sabían si eran hombres y caballos o lo mismo. Venían ya con el mito de Quetzalcóatl, que iba a volver, Quetzalcóatl, el rubio, ¿no? O después de que se fue, Moctezuma tenía esa idea en la cabeza. Y entonces entre el mito... Bueno, no, déjame interrumpirte ahí, eso es A muy ver, interesante, déjame dime. interrumpirte. Ese es otro mito que incluso Pedro Salmerón lo toca tangencialmente. Ya. Moctezuma tenía la interpretación de que Quetzalcóatl iba a regresar y de que incluso hay un relato, no me acuerdo, creo que es de Martín López, en donde se dice que me parece que Moctezuma tuvo presagios antes de que llegaran los españoles y de que él sabía que Tenochtitlan iba a caer. Salmerón toca este tema tangencialmente y dice que esta también es una interpretación, es una malinterpretación de la Biblia en donde se overlap, ¿cómo se dice? Se pone encima del relato real una interpretación de la toma de Jerusalén. Es decir, los españoles venían matando indios a diestra y siniestra y después para contarle a los españoles su versión de la conquista, ellos decían, no, estamos conquistando porque ya había un presagio, lo podemos leer en la Biblia, ya había un presagio de que iba a caer, ellos mismos sabían que nosotros veníamos, lo cual no es cierto. Moctezuma sabía perfectamente que los que venían en los caballos eran mortales, que sangraban como nosotros. Hay un pequeño relato me parece que es en el Anónimo de Tlatelolco, donde Moctezuma está avistando el fin de un ciclo solar. Es decir, el fin de un ciclo solar se coincide con la llegada de los españoles y por ahí hay algunos comentarios por parte de los indígenas de que pues van a haber cosas, van a haber acontecimientos difíciles, catastróficos. Pero esto no es lo mismo a aceptar una profecía tal y cual los españoles la traían ya escrita. Estos son dos versiones completamente diferentes. Bueno, yo he Y tiene que leído y ver, he sabido de la primera versión que te digo, habría que volver a los libros, investigar esto de Quetzalcóatl. Lo cierto que, como dije hace un momento, ambos eran mitómanos, tanto los españoles que llegaron como los aztecas creían en deidades metafísicas, pues. Y entonces, el trasfondo de esto era que la economía se manejaba así, en esos tiempos, con trabajo regalado, ni siquiera pagado. Y como era esa la máquina de producción, la tierra, y las herramientas eran los hombres, y se los daba ahora sí que por potestad, el Santo Padre de Roma, porque era el capitán de las huestes catequetizadoras para que salvara el alma de los hombres, que era lo principal, no importa que al cuerpo lo torturaran, lo descuartizaran y lo mancillaran. Entonces, eso, obviamente, esa fiebre que se dio en la conquista, pues tuvo que ver con todo eso, con el modo de producción de la época y además venían con el músculo calientito los españoles, después de 7 siglos de haber estado luchando con los sarracenos, con los que llegaron a apoderarse de sus tierras,
pues estaban muy bien preparados para la ofensiva, ¿no? Entonces, bueno, pues, mandaban sobre todo a las gentes más bárbaras, ¿no? A los más analfabetas, Pizarro, el capitán Porcino, decía Neruda, que creaba puercos antes de venir para acá. Y Cortés, que tampoco fue a la Sorbona, ni mucho menos, ¿no? Pero no sé si quieras que lea un poquito de la filosofía de la conquista para ir entendiendo esto. Porque toda cultura imperial, pues tiene su disculpa a través de su filosofía y de sus creencias, por supuesto, ¿no? Tanto la guerra que está pasando ahorita en Occidente, allá al occidente de Rusia, como las guerras que ha habido antes, ¿no? Las guerras entre, ¿qué? Los de Afganistán, que tienen sus creencias, ¿no? Los ayatolas, que tienen sus creencias, y las creencias del mundo occidental. Una guerra permanente a base de eso, de las creencias en la verdad verdadera y sobre todo en la religión. Aquí leo en la página 19 de este libro, de la filosofía de la conquista, lo siguiente. ¿Cuáles son los títulos que pueden justificar los tratos de los europeos con los pueblos indígenas? ¿Cómo se ha de gobernar a los hombres recién hallados? No obedecía su empresa al solo deseo de satisfacer mediante las armas fines de codicia y explotación, disimulados bajo la apariencia de una cruzada cristiana. Así lo creyeron muchos autores de los siglos XVIII y XIX. Y por ahí se va el libro hablando de que, bueno, a ver, estos seres humanos ¿tendrán alma? ¿Serán seres humanos? Porque la diferencia, decía Sepúlveda, entre ellos y los monos, pues no es mucha, ¿no? Parecen debiluchos y ensimismados y andan desnudos y, bueno, toda la parafernalia de lo que acabo de leer en la efeméride, ¿no? Los descubrieron, según esto, y bueno, ellos supieron que apenas se habían sido descubiertos y que, bueno, andaban mal vestidos y mal olidos y todo lo demás. Algunos pensadores escolásticos, y con esto quiero decir que estaban basadas a las autoridades de los santos apóstoles y de los santos que estuvieron de los pensadores religiosos, y que no había que contradecir a la autoridad superior porque entonces estaban a rumbo de la Santa Inquisición o algo parecido. Entonces aquí dice, algunos pensadores escolásticos y otros de formación renacentista acogieron la teoría clásica acerca de la relación de los hombres prudentes con los bárbaros, llegando a predicar la servidumbre natural de los indios y el derecho de los españoles a sujetarlos por medio de la fuerza. Ahora tomaban la filosofía de Aristóteles, que él dice que hay hombres que nacen para obedecer y hay hombres que nacen para mandar, ¿sí? Y entonces Sepúlveda se agarraba de eso para decir, bueno, es que estamos en nuestro derecho, estamos civilizando a la gente, ¿no? Le estamos salvando el alma, la vida, su forma de existir, y tenemos el derecho porque somos más inteligentes, ¿no? Usamos la razón. Yo me pregunto, ¿qué tipo de razón? ¿Una razón mítica? Bueno, pues entonces, si eso es una razón, yo soy Napoleón. Hablaban de que había cristianos e infieles. Y por lo tanto, donde había infieles, tenían ellos el derecho papal para ir a conquistarlos. Y por las buenas, no, porque por las buenas, ¿quién va a dejarse mancillar, violar, torturar, matar de hambre y de frío y de trabajo? Pues nadie, ¿no? Por voluntad, nadie. Pero tampoco podían levantar la mano. Bien, y por aquí sigo leyendo. Subrayando algunas cuestiones. Semejante enunciado del siglo XIII halla su fiel continuación en la prosa de un documento despachado por los reyes católicos en 1479, en el que explican, abro comillas, enviamos ciertos nuestros capitanes y gentes a la conquista de la Gran Canaria contra los canarios infieles, enemigos de nuestra santa fe católica, que en ella están, los cuales dichos canarios están en gran aprieto para se tomar. Y esto mismo lo aplicaban pues en las Indias occidentales. Ya en el Nuevo Mundo, al finalizar
la segunda década del siglo XVI, Hernán Cortés afirma que está puñando por la fe. O sea, es una lucha de conquista por la fe, así como las cruzadas, ¿no? Y dice a los soldados que le siguen en la fase culminante de la conquista de México que tienen de su parte justas causas y razones. Y luego abre comillas entre las comillas. Lo uno por pelear en aumento de nuestra fe. Es una razón. Y contra gente bárbara. Bernal del Castillo, en su libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, habla de los buenos servicios que los conquistadores han hecho a Dios y a su majestad y a toda la cristiandad. Era pues una conquista bendecida, ¿no? Por la filosofía de la época, que favorecía obviamente al establishment de la época, encabezado por el Papa, por los reyes católicos, toda una hermandad de bondad y de sana experiencia para poder sacar a las almas de los diablos que adoraban, Huitzilopochtli y compañía, ¿no? Quiero leer, yo escribí algo estando en España, fui a ver una obra de teatro que se llamaba precisamente La controversia de Valladolid. Y aquí, bueno, algunos ejemplos de la barbaridad de los españoles. Déjenme ver si encuentro aquí, porque empiezo a narrar que fui al teatro, en dónde fue, etcétera. Y fíjense que había defensores no solamente de las casas, ¿no? Hubo otros más que defendieron a los indígenas. Allá por 1511, en la recién inaugurada Catedral de Santo Domingo, capital de la Española, un muy joven dominico, en su sermón del domingo, lanzaba terribles acusaciones contra los colonizadores. Imagínate, en el púlpito del domingo, con las señoras bien vestidas, perifolladas y sus capitanes y sus... Decía que los indígenas son injustamente maltratados. Agrega incluso que tienen una razón, un alma, y que en adelante negará la absolución a los españoles que conserven los bienes robados. Así de simple, en el púlpito de la iglesia. Fue devuelto de inmediato a España, obvio, de tal forma que fue a parar frente al mismísimo rey, don Felipe el Católico, que para ese entonces ya había enviudado de Isabel la Católica. Según dicen, el rey se sensibilizó ante los argumentos de ese joven dominico e instituyó las llamadas leyes de Burgos, que pretendían reducir el horario de trabajo en las encomiendas. Hazme tú, como dice un camarada de Morena, hazme tú el chingado favor. O sea, los corazoncitos de los terratenientes, porque el rey les mandó decir, bájenle horas de trabajo, ¿no? Iban a dejar de usufructuar, ¿no? Las tierras y la vida de las gentes para hacerse más ricos y más ricos y más ricos, ¿no? Ah, porque eran infieles, porque no creían, porque eran pecaminosos, porque andaban desnudos, porque eran una peste, ¿no? Había que cachetearlos para que despertaran a la civilización. ¿Qué acabamos de decir en el programa pasado de Juan Jacobo Rousseau? ¿Qué? ¿La civilización hace libre al hombre? No, los civilizados son los que tienen el poder, las tierras, la riqueza, ¿no? Y esos son los que hacen, perjudican las relaciones humanas y tratan al hombre como una bestia. Adelante, Moisés. Sí, la idea que manejaste desde el principio es que la religión, la conquista, el instrumento de la conquista más fuerte fue la religión. Y no fue un instrumento que, como se puede pensar, que lo metieron, valga la expresión, que lo metieron suavecito. Fue, el convencimiento fue terriblemente doloroso en muchos sentidos. Se utilizaron todo tipo de chantajes, castigos, la muerte. Se utilizaba a los hijos de los no cristianizados para que les acusaran a los papás, quién no había sido bautizado, quién no había aceptado la fe cristiana, y se les castigaba. Se castigaba a los hijos y después se castigaba a los padres. Cuando se fundó, después de la toma de Tenochtitlan, se organiza la ciudad de manera que
los españoles, y obviamente los españoles con más ricos, se establecieron en lo que es el primer cuadro de la ciudad. El centro de la Ciudad de México estaba poblado por españoles, y los españoles o los mestizos utilizaban la periferia, y hasta fuera de la ciudad estaban los indios, de tal modo que se estableció un control en base a la religión, un control geográfico y un control en todos los sentidos, de manera que no pudiera haber ninguna protesta, ninguna revuelta, ninguna protesta. Era una En dictadura. ese sentido, los frailes jugaban un papel muy importante, porque a pesar de que no dudo que hubiera habido frailes buena onda que defendieran a los pobrecitos inditos, el papel de la iglesia era un papel drásticamente importante en la conversión. Y cuando digo drástico es, pues, repito, había castigos, había tormentos, había castigos ejemplares para quien no siguiera la fe católica. La mayoría de las actividades, incluso hasta durante la colonia, por esta razón, la iglesia, el conglomerado religioso adquiere mucho poder dentro de la colonia y después también, porque el primer aparato de sujeción fue la fe. Entonces, bueno, estoy de acuerdo contigo en que ambos mundos eran, su visión del universo era mitológica, con diferentes versiones. Estoy de acuerdo contigo, aunque yo tendría mis reservas sobre eso, pero bueno. Sin embargo, la aplicación de las interpretaciones de los católicos no tenía nada que ver con las posibles metáforas metafísicas de nuestros ancestros. Hay una gran diferencia entre las religiones, y en el caso de la Iglesia Católica, y bueno, no quiero decir otras religiones, no sea que me vayan a quemar vivo, fueron un instrumento de persecución y de conquista. Iba a decir otra cosa, espérame. Sí. Oh, la filosofía cristiana, o la filosofía que emana de Escolástica. los cristianos, se vuelve a final de cuentas un instrumento de guerra, un instrumento de sujeción. Ya inclusive en la controversia de Valladolid, los argumentos de Sepúlveda al final son argumentos muy tontos. Es decir, a la pregunta de que si los indios tenían o no tenían alma, se pudieron haber argumentado muchas cosas, por citar a Aristóteles o refutar a Aristóteles. Sin embargo, la argumentación de los encomenderos y de Sepúlveda es una argumentación muy tonta. Ellos querían extraer el oro, eso es todo. Y desafortunadamente no había un nivel de discusión filosófica lo suficientemente bueno en ambos bandos como para llegar a una... Ahora sí que me gustaría aclararte algo. En realidad no era solo el oro. Mira, Bernal Díaz del Castillo creía que estaba cristianizando. Era un soldado que, por cierto, también hay una tesis de que no hubo tal Bernal Díaz del Castillo, que el autor de la conquista verdadera de la Nueva España era Hernán Cortés, con un seudónimo, Bernal Díaz del Castillo, porque no le permitía el rey. Esa es una tesis de Duverger, del historiador francés Duverger, sí. Y estoy de acuerdo, parece que parece que sí era. alguien... Porque también, digo, Cortés, aunque no era un doctor en filosofía, pues sí había tenido algo de escuela y tenía prosapia, y además lo curioso es que todos los detalles que se cuentan en la crónica de la conquista, la crónica verdadera de la conquista de la Nueva España, pues son puntuales, pues solamente el capitán sabía el nombre de todos, las guerras cuándo fueron y cómo estaba la Fíjate, pelea a la mitad del día. historia de Déjame la acabar de conquista... contarte, déjame acabar de contarte.
El caso es de que, ¿por qué no puso su nombre Hernán Cortés ahí en la obra? Porque estaba prohibido por los reyes que escribiera él. O sea que tampoco salió muy bien con los reyes, ¿no? Después le quitaron el mando, etcétera. Pero bueno, ya que apliques tu opinión ahorita, me gustaría empezar con el debate que se dio, o al menos con algunos párrafos, para ver cómo endemoniadamente tienes tu razón al decir que era absurdo lo que decía Sepúlveda, ¿no? Del proceso. Sí, Y rápidamente, déjame complementar lo que acabas de decir, porque me adelante. parece muy interesante. Bien. Me parece eso muy interesante. Jean-François Duverger, que es un historiador francés, que por cierto, los historiadores mexicanos no lo quieren mucho, no sé por qué. Bueno, él dice, su tesis es de que Hernán Cortés estaba ganando mucho dinero con la publicación de estas historias de la conquista. Entonces, me parece que es Carlos V el que lo manda censurar, porque parece que en aquel entonces publicar un libro era muy redituable. Según Duverger, un libro en aquel entonces costaba lo que costaba un caballo. Entonces la gente que se educaba pues era gente muy rica, y bueno, y si tú eras un hombre como Cortés, que acaba de regresar de conquistar un mundo, imagínate, pues te vuelves Heller que como, tenía ahí. es un bestseller, te vuelves un connotado escritor. Pero no solamente eso, si además estás vendiendo tus ediciones, parece que eso provocó celos con la corona y lo mandaron censurar. Pero lo que dice Duverger es que, mira, tanto la historia de Gomara como la de las casas, como la de el otro, Sepúlveda. no, el otro historiador, siempre confundo los nombres, de las casas, bueno, son cuatro versiones, que incluso algunas de ellas se editaron, por ejemplo, de Gomara, él nunca estuvo en América. Entonces, ¿cómo es posible que él supiera todos los detalles a conciencia, tal y como los cuenta Cortés? Entonces, esa es una de las hipótesis de Duverger para decir que la única fuente de la que se nutrieron estos posibles historiadores fue Cortés, y con el ánimo de seguir vendiendo sus bestsellers. Ya. Y me parece cierto. Bien. Bien, Bueno, yo estuve en la obra, como les dije, actuada por actores españoles en el Teatro de Bellas Artes, ahí cerca del Museo del Prado, el año en que tronaron las Torres Gemelas, en 2000 creo, ¿no? oye, perdón, ¿no está por ahí entrando Miguel o está Priscila? No veo que me den solicitud para entrar. Si me dan la solicitud, pues yo los meto en cuanto los vea. Ok. Entonces, yo fui a ver la obra de teatro representada por actores españoles, muy bien representada. Obviamente el escenario era muy lúgubre, pues imagínate, en una antesala de la iglesia por ahí, el obispo, los que iban a debatir. Y aquí digo porque obviamente no tenía mucha memoria para poder precisar todo. Digo lo siguiente en mi libro, que por cierto se lo recomiendo, Crónica de España, 4 meses en la tierra de los iberos, los moros, los judíos y los romanos. Porque si hay un mestizaje es en España, ¿no? Dice que solo somos los mestizos, ¿no? Pues ellos ya eran más mestizos que nosotros cuando llegaron. Debo decir que me fui a una librería y pregunté por el libro La controversia de Valladolid y me encontré uno con el mismo título, una novela histórica que escribió Jean-Claude Carrier, de Ediciones Península, Barcelona, y que adaptó al teatro Nina Reglero, que es la obra que vi. Recordé al leer la novela histórica los argumentos más dramáticos que me gustaría compartir con los lectores de esta crónica. Pero la obra duró 2 horas y el libro en cuestión tiene 213 páginas. Así es que en un intento de daros una idea del asunto, me esforcé en exponer un par de párrafos más de la contraparte, el tal Gines de Sepúlveda, de quien el maestro Martí dijera, hombre tenebroso con pies de zorra, un Henry Kissinger de la época, que hacía la apologética de la guerra, de la conquista, en su libro que la iglesia no dejaba publicar.
pues se exhibía en la matanza como un mal necesario para salvar las almas de los indígenas. Habla Sepúlveda. En primer lugar, los indios merecen su suerte porque sus pecados y su idolatría son una constante ofensa a Dios. Y así ocurre con todos los idólatras. Su actitud le repugna. Es una infinita bondad, sin duda. Ha intentado varias veces iluminarles, devolverles al buen camino, pero ellos han persistido en el crimen. Así pues, a fin de cuentas, ha decidido castigarles. Y los españoles son el brazo de Dios en esta guerra, como lo fueron contra los moros. Siempre es muy tranquilizador, ya fuera de la cita de Sepúlveda, siempre es muy tranquilizador para la conciencia poner a Dios del propio lado para que comparta la victoria. Cualquier parecido con la guerra de Afganistán es mera coincidencia. Se estaba dando en principio la guerra de Afganistán en ese momento. Así es que por aquí Sepúlveda pues da de latigazos al pobre de las casas, metafóricamente hablando, y él arremete contra él. Yo he estado ahí cuando han matado a un niño, cuando han cortado los brazos de 13 personajes. ¿Y por qué 13? Dice el obispo. Porque 13 eran los apóstoles de Cristo y así mandaban a los indígenas sin brazos a que fueran a infundir, ahora sí que lo que les esperaba si no creían en Dios, ¿no? Cambiaban 20 indígenas por una yegua, ¿no? Ese valor tenía un indígena, una yegua. Había besanía, había terrorismo, había insidia, había todo lo que te puedes imaginar, pero sobre todo había ya metida en la cabeza de los indígenas otra mitología que los apaciguaba también para poder llegar al reino de los cielos, los pobres, los sufridos, los humildes, ¿no? De ellos será el reino de los cielos. Un camello no podrá pasar por el ojo de una aguja. Los ricos no pasarán por ahí. Entonces, todo eso fue haciendo el caldo de cultivo para enajenar a la gente y, bueno, tener esa carga histórica en la conciencia de nuestra gente, ¿no? Hasta ahí la dejaría para no meterme en camisas de once varas con respecto ahora a los católicos de hoy. Pero de ahí viene esa herencia y, bueno, hay que tener cuidado con los mitos porque nos llevan a esas estrepitosas equivocaciones, ¿no? Los debates bajo la atentísima mirada de Dios van a iniciarse. El cardenal Roncieri se dirige a los contendientes y a los presentes ahí. Hoy el Santo Padre me envía a vosotros con una misión precisa: decidir con vuestra ayuda si esos indígenas son seres humanos completos y verdaderos, criaturas de Dios y hermanos nuestros en la descendencia de Adán, o si por el contrario, como se ha afirmado, son seres de una categoría distinta o incluso súbditos del imperio del diablo. Cierro comillas. Esto ya ha sido muy debatido, continúa diciendo, pero aún quedan puntos oscuros, sobre todo en cuanto a la legitimidad de las expediciones y guerras. Estamos aquí por iniciativa del rey Carlos V para aclararlo todo de una vez. Habla Fray Bartolomé de las Casas. Eminencia, nuestro Señor Jesucristo dijo, se abren comillas, soy la verdad y la vida, se cierran. Me esforzaré por decir la verdad sobre aquellos a quienes estamos quitando la vida. Sí, es la verdad, estamos destruyéndolos. Desde el descubrimiento y la conquista de las Indias, los españoles no han dejado de esclavizar, torturar y matar a los indios. Tras los primeros contactos, los españoles solo parecieron animados e impulsados por la terrible sed del oro. Es todo lo que exigían, oro, oro, traednos oro.
hasta el punto de que en ciertos lugares los habitantes de las nuevas tierras decían: ¿pero qué hacen con todo ese oro? Deben de comérselo. Todo está sometido al oro, todo, como si se tratara de un dios nuevo. Así pues, los infelices indios han sido tratados desde el principio como animales privados de razón. Durante la conquista, Cortés les marcaba en el rostro la letra G con un hierro al rojo vivo para indicar que eran esclavos de guerra. Se intentó abolir esa atroz costumbre, pero en algunos lugares todavía se les marcaba el nombre de su propietario en su frente o las mejillas. Cuando pasan de uno a propietario a otro, vuelven a marcárseles una y otra vez. Las marcas se acumulan en sus rostros, que se vuelven como papel viejo. Hace un gesto y ladrada, como se apellidaba su escudero de Fray Bartolomé de las Casas, su ayudante. Ladrada toma algunos dibujos de una carpeta. Estos dibujos hechos del natural representan rostros de indios marcados con signos diversos. Ladrada los levanta y los presenta al cardenal. Desde el principio se les arrojó en masa a las minas de oro y plata, donde mueren a millares. Hoy todavía un espantoso hedor se desprende de esas minas que son peores que el infierno, negras y húmedas. Sobre los pozos vuelan bandadas de aves carroñeras, tan innumerables que cubren el sol. El cardenal. Hablabais también de matanzas, Las Casas. Sí, eminencia, la palabra es exacta. Han sido asesinados millones. Hace hincapié en la palabra millones, lo que provoca ciertas reacciones de incredulidad y de nuevo la leve sonrisa en los labios de Sepúlveda. Esa zorra. Las Casas advierte esa sonrisa y se dirige directamente al filósofo. Sí, a millones, como animales en el matadero, y no veo en ello motivo de risa. Las Casas dice eso ahora el cardenal. Pero, ¿por qué medios? ¿Por qué procedimientos? ¿Y por qué razones también? Las Casas. Oh, todo le sirve, pero sobre todo por el hierro, pues la pólvora es cara. A algunos se les empala en grupos de 13, se les rodea de paja seca y se les prende fuego. A otros les cortan las manos y les sueltan en la selva diciéndoles: id a llevar las cartas. ¿Qué significa? Dice el cardenal. Las Casas responde: id a llevar el mensaje, id a mostrar a los demás quiénes somos. El superior del monasterio donde se desarrolla esta polémica ha levantado la mano. El legado, léase el cardenal, le da la palabra con un gesto. El superior pregunta a Las Casas: ¿y por qué en grupo de 13? Las Casas contesta: ¿no lo adivináis? No, para honrar a Cristo y a los 12 apóstoles. Murmullos en la sala. Acuérdense que estamos leyendo una obra de teatro que se tomó del libro originario donde se habla sobre la controversia de Valladolid. Sí, dice Las Casas, os estoy diciendo la verdad. El Señor ha sido honrado, entre comillas, con todos los horrores humanos. Todo ha sido imaginado. A veces se toma a los niños de los pies y se les aplasta el cráneo contra las rocas, o se ponen en una parrilla, o se les ahoga, o se les arroja a perros hambrientos que los devoran como cerdos.
se hacen apuestas sobre quién despanzurrará a una mujer de una sola cuchillada. Los murmullos en la sala aumentan hasta el punto de que uno de los asesores del legado tiene que agitar una campanilla para que se calme. Fray Bartolomé, os lo repito, no nos habléis de la triste miseria de la guerra, que es común a todos los pueblos. Aquí las casas se permite entonces interrumpir al cardenal. Abandona su mesa y se adelanta. Su emoción se hace muy viva y visible. Estos pueblos no nos hacían la guerra. Se acercaban a nosotros sonrientes con el rostro alegre, curiosos por conocernos, cargados de frutos y presentes. Ni siquiera sabían qué es la guerra, y nosotros les hemos llevado la muerte en el nombre de Jesucristo. Eminencia, ¿esto no es una blasfemia? El cardenal, la santidad de este lugar nos autoriza a oírlo todo. De todos modos nada podemos ocultar a Dios. Las casas no vacila. Dice, sí, todo lo he visto que se hacía en nombre de Cristo. He visto a los españoles sacar la grasa a indios vivos para curar sus propias heridas. Vivos, los he visto. He visto a nuestros soldados cortarles la nariz, las orejas y la lengua, las manos, los pechos de las mujeres y las vergas de los hombres. Sí, podarlos como se poda a un árbol, para divertirse. He visto en Cuba, en un lugar llamado Caonao, a un grupo de españoles dirigidos por el capitán Narváez, que hacía un alto en el lecho seco de un torrente. Allí afilaron sus espadas en las piedras, luego avanzaron hasta una aldea y se dijeron, ¿y si probamos el filo de nuestras armas? Un español desenvainó entonces su espada, otros le siguieron y comenzaron a despanzurrar a diestra y siniestro a los aldeanos que se habían mantenido tranquilos. Todos muertos, la sangre corrió por todas partes. ¿Estabais presente?, pregunta el cardenal. Yo era su capellán. Corría como un loco por todos lados. Fue un espectáculo de horror y de espanto. Yo lo vi, y Narváez permanecía allí, con el rostro frío, sin hacer nada, como si viera cegar espigas. Otra vez vi a un soldado que, riendo, clavaba su daga en el costado de un niño, y el niño iba de aquí para allá, sujetándose con ambas manos las entrañas que se le escapaban. En otra ocasión, Eminencia, también en Cuba, se disponían a dar muerte a uno de sus jefes, un cacique, que se había atrevido a rebelarse o protestar. Iban a quemarlo vivo. Un monje se aproximó al hombre y le habló de nuestra fe. Le preguntó si quería ir al cielo, donde están la gloria y el reposo eternos, en vez de sufrir por toda la eternidad en el infierno. El cacique le dijo, ¿acaso los cristianos van al cielo? Sí, dijo el monje, algunos de ellos van. Entonces, dijo el cacique, prefiero ir al infierno para no encontrarme con hombres tan crueles. Gines de Sepúlveda, de quien el maestro José Martí dijera hombre tenebroso con pies de zorra, el Henry Kissinger de la época, empieza a debatir de las casas, si es que esto puede llamársele debate. Dice Sepúlveda dirigiéndose a de las casas, voy a haceros una pregunta. ¿Visteis al muchacho del que nos habéis hablado, al que un soldado abrió el vientre y que se sujetaba las entrañas con las manos? Con mis propios ojos. ¿Y qué hicisteis entonces? Desconcertado de las casas, responde con sinceridad. Le alcancé, le hablé rápidamente de Dios, de Cristo, como pude, le bauticé y murió en mis brazos.
Sepúlveda. ¿Os pareció, pues, importante la salvación de su alma? Evidentemente no podía salvar nada más. Las Casas no ve aún con claridad a dónde quiere llegar el filósofo Sepúlveda. Este se dirige ahora al legado como para ganar de paso un punto, una ventaja. Eminencia, me fijaré primero en ese punto, la salvación del alma. No se ha establecido, no es perfectamente cierto que todos los pueblos de la tierra, sin excepción, fueron creados para ser algún día cristianos. ¿Sí? Es una verdad establecida, responde el legado. ¿Y no es cierto que debemos hacer cualquier cosa para atraerlos a la verdadera fe? Hay en la concurrencia acuerdo general en cuanto a esto. Sepúlveda insiste, quiere amarrar sólidamente el punto. Todos los seres humanos, dice, están predestinados a ser cristianos algún día. Todos los seres humanos, y digo todos, sean quienes sean cuales sean su origen y su grado de calidad. Aún los ignorantes, aún los bárbaros. No podemos dudar de ello. Todos forman parte del cuerpo mismo de Cristo, pues la religión cristiana es un camino universal. Es el único camino, dice el cardenal. Los argumentos siguen más adelante, interpela Las Casas. Eminencia, dice Las Casas, en aquellas lejanas tierras algo diabólico se ha apoderado de los conquistadores, se han convertido en demonios. Se lee en el Eclesiastés, se abre comillas, el pan de los pobres es su vida, quien les priva de él es un asesino. ¿Se ha convertido en demonios? ¿Se han convertido en demonios?, pregunta el cardenal. Eminencia, cuando los moros nos invadieron y desvalijaron, ¿no dijimos que eran agentes del diablo? Y lo decíamos con razón, igual que los turcos. Y sin embargo, os afirmo, os aseguro, que las guerras que ahí libramos son peores que las de los turcos y los moros que libraron contra los cristianos. ¿Y llegáis por ello a la conclusión de que los soldados españoles son también enviados del diablo? Digo que se han convertido en demonios. En cuanto pusieron el pie en aquellas tierras, en cuanto vieron el oro, en cuanto les dieron esclavos, sí, el diablo entró en ellos, de modo que la fe que yo les llevo aparece como disfrazada, deformada. ¿Qué relación tiene el Evangelio con las bombardas? Retoma la palabra Sepúlveda. Justificando la conquista, señala Sepúlveda. En primer lugar, como se ha dicho, por la extrema facilidad de la acción, 300 hombres procedentes de España someten un imperio de 20 millones de habitantes. ¿No hay que ver en ello la mano de Dios? Incluso la enfermedad estaba de nuestro lado. La epidemia de varicela fue obra de Dios para iluminar el camino. Sería el ántrax de aquella época, pongo yo entre corchetes. Los idólatras morían como chinches, pues Dios deseaba eliminarlos. Hoy el desafecto sigue manifestándose. ¿Cómo no ver en todo ello un castigo divino? Y lo mismo ocurre en las minas. Sé muy bien que a veces esto puede parecerse a la crueldad humana. Y no digo, claro está, que esta crueldad no se haya ejercido algunas veces. Pero, ¿cómo explicar que desde el principio los indígenas obedezcan tan fácilmente a los españoles? ¿Cómo explicar que no se rebelen contra sus nuevos dueños? Que suelan elegir someterse y a veces suicidarse sin combatir. Dirigiéndose a de las Casas, le dice, decíais que han perdido el gusto por la vida y que sus hijos nacen ya muertos. Hablabais de algunas hierbas que las mujeres parecen haber tomado y veis en ellos signos de desaliento humano, pero ¿no es más bien la luminosa prueba de la condenación divina?
¿No son doblegados por la mano de Dios como si fueran arrojados al infierno? La historia de los hombres la dirige Dios, nadie lo duda. Sepamos adivinar su invisible mano cuando actúa. Aquí el sentido es claro. Esas criaturas de apariencia humana no forman parte del pueblo de Dios, no están comprendidas en la visión universal, están excluidas de la promesa y la buena nueva no se proclamó para esos salvajes. Es una verdad sin sombras que lo explica todo. El que se niega a verla se ciega a sí mismo. Profesor, decidme con claridad vuestra opinión. Aristóteles lo dijo con claridad. Ciertas especies humanas están hechas para regir y dominar a las demás. ¿Y es el caso a vuestro entender? Sí, eminencia. Son esclavos por naturaleza. Aristóteles en su Política dice con claridad que el esclavo no alcanza la dignidad humana, solo es instrumento animado, una especie de máquina viva hecha para ejecutar las órdenes de su dueño. No sé qué más tengas que decir ahora que es 13 de octubre. Yo aquí puedo tener... Martes 13. Hoy es martes 13, ¿no? ¿Qué martes? Jueves 13. No, jueves 13. Jueves 13. Este libro que tengo aquí, La filosofía de la conquista, pues nos da... Aquí, por ejemplo, habla de lo siguiente. A ver, partiendo de la tesis de Aristóteles, de que los bárbaros tendrán que ser servidores de los hombres más prudentes y más sabios, ¿no? Pero entonces entraba ya la discusión en esto, diciendo, bueno, pero es que no todos son así. Hay tres tipos de salvajes, ¿no? El salvaje bueno que vive en una sociedad donde hay un rey y tienen tribunales y tienen territorio y lo siembran. Bueno, esos son salvajes buenos, como los de México y los de Perú. Y entonces merecen un trato más dócil, ¿no? Pero hay salvajes más hijos de su mamá, seminómadas, ¿no? Que viven, ahora sí que de un espacio de caza y de frutas para colectarlas y comer, y andan por ahí caminando por el mundo y creyendo en los duendes y la luna, y etcétera. Y hay otros perros que no tienen ni casa, ni tienen hacienda, ni andan por ahí, sino andan cazando a quien tiene a esos son a los que se refería Aristóteles. Termina diciendo de las casas, ¿no? Para poder salvar al resto de los nativos, ¿no? Y que no se les tratara como se les trataba. Y algún día se le ocurrió decir a este santo padre que por qué no traían mejor negros de allá para poder explotarlos, ¿no? Que era eso de explotar a los indígenas, que era gente noble, sencilla y bondadosa. Y luego se arrepintió de haber dicho esto, ¿no? Dice, no, son también seres humanos, ¿no? Los negros. ¿Y por qué traían a los negros? Porque ya se habían acabado gran parte de los indígenas en los socavones de las minas y en la carrilla del trabajo. Y los negros pues, se supone que eran más fuertes y más resistentes y más todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, acá no sé qué pasó en México, apenas ahora están llegando los negros a México de Haití, porque decía el maestro vizcaíno, ya difunto, que en paz descanse, que tiene estatuas por aquí en toda la ciudad de Tijuana, muy mal hechas, por cierto. Ahorita hablaré un poco de ello. Él decía que México se tragó a los negros que llegaron porque no sabía de ningún negro en ningún estado de la República, al menos que hiciera mancha, ¿no? Como ahora están haciendo los haitianos en Tijuana, por ejemplo. Y al referirme, entre paréntesis, y fuera un poco de la carretera de Vizcaíno, tiene un par de estatuas en el Secut. Una que le pusieron una cabeza de dinosaurio, con un cuerpo de dinosaurio, ¿no? Y yo digo, el maestro vizcaíno tenía una cabeza socrática, maestro, grandota, fuerte. Y luego una misma estatua de pie a la entrada del Secut, que pues no se parece en nada a la cara que le pusieron. Pobre, se está revolcando en la tumba. Pero bueno, ¿qué podemos seguir diciendo de esta controversia de Valladolid, donde se agarraron los escolásticos, que también lo era el padre Sagún, es decir, sí, Bartolomé? Oye, yo quiero decir dos cosas. A ver, adelante. Bueno, primero, en México sí hubo un tráfico, hubo un ingreso muy grande de negros, ¿eh? ¿Así? En
En el siglo XVI, sí. En México ha habido negros desde el siglo XVI. ¿Y cómo es que no los vemos en los mercados? ¿Cómo? Están en todo México, ¿cómo que no los ves? Bueno, serán allá en tu tierra, en Tlaxcala o dónde más, en Veracruz. En Veracruz sí hay negros, sí. Pero, o sea, acá en el norte no aparecen, están apareciendo ahora los haitianos. Ahorita hay un movimiento muy fuerte de personas afrodescendientes en México. Ten cuidado, no te vayan No, a tachar de racista. doy disculpas, no, que es racista. Negro es un bello color. Yo soy de los que dicen eso, ¿no? Lo negro es un bello color. Yo quería, hablando de la controversia de Valladolid, yo quería hacer una distinción A ver, sobre al empezar la charla, tú dijiste que las dos culturas tenían yo siempre choco con eso, que las dos culturas tenían una visión, dijiste mitotera o mitológica o algo así no, como dije, son mitómanos. Es mitómano mitómanos. el que cree en los extraterrestres divinos, por ejemplo, ¿no? Que Jesucristo vino y se volvió a su padre. Es mitómano aquel que dice que Huitzilopochtli XY. Entonces, cuando tú tienes, también los griegos fueron mitómanos, por Dios. El mismo Sócrates que le dieron a tomar el veneno porque estaba diciéndole a los muchachos que, bueno, ese era un cuento, eso del Olimpo, ¿no? Pero a la hora de su autodefensa, según San Platón, ¿verdad? Que escribe en los diálogos la apología de Sócrates, en su defensa decía, no, si los dioses son los que nos tienen aquí en el orden, etc. Entonces, cuando el hombre piensa en los mitos y no piensa en su realidad, en su contexto, en su proceso de desarrollo vital, en el tiempo que le da la vida, y no da su lucha por la libertad y los demás, pues entonces estamos patinando otra vez en el medioevo, maestro. Estamos todavía patinando en el oscurantismo, ¿no? Diríamos, en lo que vemos a nuestro alrededor, tú nomás ve qué pasa, ¿no? Ningún presidente en Latinoamérica que no se diga católico o creyente, por ejemplo, Bolsonaro, ¿no? Que tiene el 30% de su votación de los bíblicos, de los evangélicos. Bueno, pues ahí está todavía el tufo, ¿no? Están apoyando a un ecocida, a un genocida, a un golpeador que promete un golpe de Estado, así por televisión y a todo color, y eso lo hace la ignorancia, pues. Eso lo hace la ignorancia. Entonces, salud, mira, sacaste un tarro de cerveza, pásala para acá. Entonces, ¿qué más Bueno, podemos decir? entonces, A ver, adelante, por tenemos allí va, todavía media hora, maestro. No, ¿qué media hora? 20 minutos tenemos. por allí va la cosa. Incluso con algunos escritores que tratan de interpretar la cosmovisión precolombina, Ya. no dejan de tener en esta interpretación un velo de eurocentrismo. Ajá. Cuando hablamos del mundo, digamos, como de Huitzilopochtli, como el generador del mundo, yo siempre insisto en esta idea, y no es una interpretación metafísica del mundo, es una interpretación religiosa, por supuesto. Sin embargo, no es metafísica porque no es una idea hipostasiada, no es una idea a la que se le otorga una vida artificial, como es el caso de algunas historias en Europa. Eh, el principio generador del mundo en los mexicas y en Mesoamérica es una relación de la energía en sus diferentes formas. Entonces, por decir algo, por ejemplo, Tlaloc, la traducción literal es el licor de la tierra. Es decir, la deidad de la lluvia no es una deidad. Cuando nosotros decimos es que la deidad de la lluvia, en realidad Dios estamos de la ya lluvia, Tlaloc. tergiversando, estamos ya deformando el significado de este concepto religioso. Cuando decimos nosotros el Dios del fuego, ya estamos quitándole el verdadero significado de esta religiosidad. En el caso de Huitzilopochtli, vamos a hacer una
una comparación rápida, a ver si me puedo explicar. Zeus es el dios, el papá de los dioses, ¿no? En Grecia. El sol. Es el sol, es la representación en algunos casos es la representación de la masculinidad, pero tiene atributos que le son metafísicos, como mágicos. En eso estoy de acuerdo contigo. Incluso la historia de el desenvolvimiento de su historia es metafísico. Es como un poquito más allá su historia es como mágica, va un poquito más allá de lo humano. Incluso en la literatura griega, la relación entre lo humano y lo protohumano tiene un papel importante. En los mitos griegos, esta relación entre lo que es humano y lo que es un poquito más allá de lo humano tiene importancia en el relato, ¿verdad? Sin embargo, en la religiosidad prehispánica no existe eso. Vuelvo al ejemplo, el caso de Huitzilopochtli. El significado literal es el colibrí izquierdo, Huitzil, y Opochtli, que significa lo opuesto, lo izquierdo. Este concepto de un colibrí que es izquierdo es una narrativa que representa la manifestación de la energía del sol, porque para nuestros ancestros el colibrí era un ave muy poderosa, porque el colibrí sube y baja, es como un helicóptero, puede bajar y según tengo entendido es un dron. Es un dron la época poderoso. Según tengo entendido, el colibrí es la única ave que no emigra. Es un ave que se queda en su lugar. Es un ave muy fuerte. Ahora, ¿por qué izquierdo? Porque del lado izquierdo se encuentra el corazón, era una narrativa que representaba la energía masculina. ¿Quién es digamos, el macho por excelencia? Pues es el sol. Entonces, esta historia que sí tiene tiene mucho de literario, tiene mucho de poético, pero a final de cuentas no tiene nada de mágico. Es decir, el tener una adoración al sol pues es como muy ecológico, ¿no? O sea, aquí no hay una relación. El Huitzilopochtli no se vino a robar a nadie, ¿no? Vestido de toro, ni vino a engañar a ninguna semi-humana para obtener sus favores. Es la representación del sol. Quetzalcóatl, en muchos de sus diferentes versiones mitológicas, representa la continuidad del tiempo, representa la continuidad en el sentido incluso filosófico. Yeah. De ahí viene un poco el problema de la interpretación de los presagios de Moctezuma, porque Moctezuma estaba hablando de una finalidad, de un ciclo de tiempo que se avecinaba, y los españoles o quizás algunos indígenas con menos literatura le adujeron esta parte como pseudo bíblica de que él había tenido presagios de que Tenochtitlan se iba a caer. Son cosas totalmente diferentes. Quetzalcóatl en algunas de sus versiones es Venus. Quetzalcóatl es representado como una serpiente plumada, representa la sabiduría que proviene de nuestra relación con la tierra. Entonces, yo que siempre quiero mencionar eso porque tú acabas de decir, hay mucha ignorancia en cuanto a... La ignorancia es un enemigo terrible. Entonces, si no hacemos rascamos de manera filosófica en todos estos problemas que parecen, que a la superficie parecen como muy simples, nos vamos a ir siempre llevando una mala versión de las cosas. A mí no me gusta pensar, por ejemplo, que el Zeus que yo veo tiene una
un abanico de características tan importantes para la cultura griega que sería como muy pobre de mi parte quedarme con la idea de que es el dios del trueno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sería muy chafa, ¿no? Entonces lo mismo pasa con nuestras culturas. Yo creo que tenemos que ir, indagar un poquito más serio para ver toda esa riqueza que hay, ¿no? Y quitarle este velo que a final de cuentas fue lo que causó toda esta confusión que ya traemos muchos años, muchos siglos de llevarla a cuestas, ¿no? Y no verla como es, ¿no? Bien. Eh, Mira, el asunto, estoy de acuerdo dale, en dale. gran parte de lo que tú dices. Nuestros libertadores de la independencia, Morelos e Hidalgo, creían realmente que existía la Virgen de Guadalupe, ¿eh? Morelos se confesaba antes de salir a una batalla, porque si lo mataban, pues iba a ir al infierno, pues. Y el sacerdote que lo excomulgaron, lo tildaron de todo lo que tú quieras, a Hidalgo, también traía un escapulario con la Virgen de Guadalupe y lo creía. Entonces, pongo esto como contraste, me voy a ir ahora sí que al siglo V antes de Cristo. Tales de Mileto, maestro. ¿Cuál sol Zeus? Él predijo un eclipse y no dijo, Zeus está enojado y va a apagarnos el foco. Cuando ya hay un hombre en el siglo V antes de Cristo que está haciendo a un lado los mitos y está haciendo, está viendo con, diríamos, el espectro de la física, metafísica, si tú quieres, valga la contradicción que estoy diciendo. Entonces tenemos esperanzas de que hay un cerebro pensando, razonando, pues. Y eso es, cuando aquí nos hablan los pitufos estos de la controversia de Valladolid, los que están en contra de los indígenas, de que el hombre que razona es el que debe dirigir al que no. ¿Qué razón es esa de genocidios? ¿Es una razón? ¿O es que tenemos que salvar sus almas y por eso hay que quebrarle la cabeza y quedarnos con lo suyo? Con sus mujeres, sus hijos, los esclavizamos y los hijos de ellos también. Ese es un absurdo. Ah, pero es que tú estás juzgando a ellos en este tiempo, júzgalos en el tiempo que vivieron. Bueno, un genocidio es un genocidio. En los tiempos de los chinos y la gran muralla, Claro. hasta ahora mismo. Y bueno, ¿qué pasa? Quien tiene el cañón más grande es el que gana la batalla, decía Mao Zedong, ¿no? Y aquí están dándose, ya no de cañonazos, de misilazos, por decirlo técnicamente, ¿no? Entre unos y otros, por lo mismo, porque están están por encima de la dignidad de los hombres y de la verdad, pues. Entonces, si no sabemos interpretar la realidad en el espectro ético, ¿sí? Que es la filosofía práctica, y si nosotros estamos empeñados en tratar de filosofar, que eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, bueno, pues entonces veamos qué tenemos que hacer en el asunto de la pensadera, como se llama este programa, para poder definir y poder quitar la hierba mala de la hierba buena, ¿no? En fin, quiero saludar aquí si es que está todavía, aquí está Pedro López. Pedro López Solís acaba de presentar un libro, una novela en el Centro Cultural Río 21, una novela donde habla de los asesinatos de los periodistas, ¿no? Y ahí estuvimos, yo tuve que salirme casi al final de su presentación porque había quedado de estar en una obra de teatro ahí enseguida, en el teatro de enseguida, ¿no? Y bueno, se esperaba poca gente, pero la verdad es que escogieron el lugar menos adecuado, que es la sala de lectura, y se fue la tercera parte de la gente que iba a entrar, no pudo entrar, se fue. Bueno, es un hierro de ahí de las gentes que organizaron el asunto, que no fue Pedro, por cierto, él delegó eso por ahí, en no sé quién, ¿no? Entonces felicito a Pedro López por su novela que vamos a leer, ahí se la autografió a mi señora, que ella se quedó en mi lugar ahí, mientras yo iba a ver la obra de teatro, que ya tenía como... Invítalo. Sí, Pedro López, estás invitado para, no sé cuándo vamos a hacer la próxima reunión. Jueves que viene o dentro de 15 días. Yo prefiero que lo tengamos dentro de 15 días, salvo Okay. salvo tu mejor opinión, me gustaría regresar a Juan Jacobo Rousseau y ponernos una obra de lectura, el contrato social. El contrato social, que también podemos acompañar la lectura si es que tenemos tiempo de hacerlo, de leerlo. Yo tengo el texto, hay que leerlo. El Leviatán, ¿no? Que también habla de eso, de un contrato social.
Pero el fenómeno de contrato social es el de Juan Jacobo Rousseau. Leerlo y explicitarlo aquí, traer subrayar los libros y para darle más contenido a esto. No sé qué Oye, más tengas que yo no he decir antes de leído, irnos. Sí, yo no he dime. leído el contrato social, Pues hay pero que bueno, lo leerlo. voy a leer. Pero ¿sabes qué? Pero sí conozco de unos textos marxistas que debaten a Rousseau. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? Tú lee a Rousseau y yo trato de buscar esos textos para que hagamos el debate. Pero para poder entender la crítica que hace Marx del contrato social, pues yo creo que tú deberías también leerlo y así tienes más de dónde agarrarte. Te acabo de decir que lo voy a leer, Ah, ¿ok? bien. Yo entendí que Y ibas a además, intentar leerlo, entonces ahí ya hay un escape por la puerta falsa. no, lo voy a leer, pero me gustaría traer para el próximo pensadero el Ya, debate de Marx contra Rousseau. bien. ¿Por qué no te despides en unos 2 minutos o 3 sobre el asunto que estamos tratando aquí? La controversia de Valladolid, la conquista de los aztecas, que tú dices que no fue ese día en que tomaron Tenochtitlan. Pues yo creo que sí, porque cuando terminaron, yo leí la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, y cuando terminaron la masacre, pues mataron unos cochinos y se ponieron a comer así, sin problema de seguridad ni nada, los capitanes ahí en la plaza donde mataron a cientos a cientos de nahuas y aztecas, ¿no? Entonces, si alguien se sienta a comer un puerco después de la batalla, pues ya conquistó, ¿no? Claro, el otro proceso fue más delicadito, más funcional, ahí iban llevando la cosa, las caltecas como sufridores que fueron, porque tenían el latiguito de los aztecas encima de ellos, pues se justifica, yo creo, ¿no? Si hay un imperio que está jodiendo a un pueblo, pues se alía con los que llegan para darles en la torre, y nosotros podemos decir, oye, no, pero eran mexicanos. No, no eran mexicanos, eran diferentes etnias, ¿no? En aquella época no había México todavía, ¿no? En fin, da tu palabra, yo doy al último la mía sobre el asunto de la conquista. Tú decías algo al respecto, ¿no? A ver, ¿por qué no lo recuerdas antes de irte? Nos sintetizas en 3 minutos y creo que le damos cierre a esto. Tienes la palabra. Yo decía algo de qué. Pues de la conquista, había leído un Ah, libro, qué sé yo, adelante. sí, estaba yo levantando la tesis de Pedro Salmerón de que la verdadera conquista no es la toma de Tenochtitlan, sino que la verdadera conquista empieza después de la toma de Tenochtitlan. La conquista espiritual, la conquista, la imposición. Pero bueno, yo creo que no hay nada que celebrar. Yo creo que tenemos que seguir pensando para poder establecer una verdad más o menos cercana. La, la masacre de Tlatelolco, porque en realidad los últimos combates no fueron en Tenochtitlan, sino fueron en Tlatelolco, no fue parte de lo más sangriento, pero el 60% de la población desapareció por causa de la viruela. Entonces, ese es el comienzo de la apropiación de las Américas, no tanto la batalla, que sí es importante, pero la apropiación de nuestras tierras, de nuestras personas, nuestras creencias, empieza después de eso. Eso Bien. sería la... Bueno, yo insisto en calificar a esto no de una conquista espiritual, sino de un genocidio. No había capacidad en el hombre que venía de España después de 700 años de pelear con los de la Cimizarra, los árabes que se apoderaron del territorio español. No había conciencia de piedad ni mucho menos, ¿no? Y lo que les hicieron los sarracenos a ellos, vinieron a hacérnoslo a nosotros. Estoy ahora sí extrapolando qué pasa con los judíos, cómo fueron esclavizados en Egipto. Pues ahora están, o para decirlo más cercano, cómo fueron torturados, masacrados y quemados en hornos por los nazis. Bueno, pues casi hacen lo mismo ahora con los palestinos, ¿no? Entonces, como que la conciencia no crece, pues, lo perturba el mito a la gente. Dice, no, es que yo soy el elegido de Dios, yo soy el que tengo la verdad, y esto no. Nosotros, aquí dice la Biblia que esto era nuestro antes, ¿no?
en donde quiera que nos discutan. Y ahí se van enajenando los pueblos y obviamente los que están tragándose como Saturno a sus hijos, un sistema decadente como el que impera en el mundo, bueno, pues toman ahora sí que el arma para poder seguir esquilmando, asesinando, torturando, ¿no? En todas las latitudes. Entonces, se vale reflexionar sobre esta invasión que tuvimos por allá en el siglo, ¿qué fue? 14, 15, en el altiplano y en todo el continente, ¿no? En todo el continente. Los portugueses tampoco se portaron muy bien, aunque ahí la independencia pues fue pacífica. Fíjate qué curioso, hay que analizar un día eso. Bien, aquí vamos a dejarlo, lo estamos invitando para de aquí a 15 días, que eso va a ser el día, a ver que estoy viendo el calendario, el 27. El 27 de octubre volvemos. Queremos seguir hablando de Juan Jacobo Rousseau, que fue un pensador que revolucionó las ideas precisamente que llevaron a la Revolución Francesa y que repercutieron en el continente americano. Entonces, ahí es donde vamos a meterle nosotros la aguja para sacar la hebra y ver de dónde viene el grito de libertad, del pensamiento, de la razón, de ese imaginario filosófico que es lo que nos debe preocupar. ¿Para dónde va la tragedia humana, ¿no? Y cómo resolver que no la haya o que tengamos una transición ahora sí que a un hombre nuevo. Aquí estoy, aquí estamos, nos vemos Moisés, gracias por estar acá. Que estés muy bien. Gracias, nos vemos. Bye.